a este segundo encuentro de lenguaje y comunicación para poderle dar a cada uno esos procesos de formación en cada una de las carreras, tanto de derecho como de turismo. Tenemos ingeniería ambiental y tenemos procesos gerenciales. En esas 4 carreras está lenguaje y comunicación como principio, unidad curricular base para el desarrollo de la formación. Entonces, los abogados necesitan saber de lenguaje y comunicación para el proceso de formación. Los de turismo lo necesitan igual ambiente, igual proceso gerencial. Entonces, bienvenidos a este segundo encuentro que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo podemos proyectar nuestro futuro profesional? ¿Cómo podemos proyectar a través del lenguaje y la comunicación una formación de calidad o una titulación académica que me va a permitir a mí desenvolverme? Si el lenguaje y la comunicación es tan importante para el desarrollo de los procesos gerenciales, de los procesos legales, de los procesos turismo, de aquellos procesos, vamos a decir, informáticos, de los procesos de educación, si no tenemos realmente una palabra y un lenguaje que nos ayude hacia hacernos esa proyección de futuro como individuo y como ser social. Si nosotros tenemos esa importancia del lenguaje, que ya la conocemos, que es el lenguaje, es la palabra, y que es la lengua, que también la tenemos ahí junto al lenguaje, que es el idioma, entonces podemos nosotros establecer algún asunto que pueda permitirnos dar a esos procesos. Porque, ¿qué pasa con el lenguaje y la comunicación? El lenguaje y la comunicación nos lleva a dar esa importancia que tiene cada una de nuestras carreras. ¿Sí? Si yo hago interrelación, si hago esa conexión receptor, emisor y receptor a través del lenguaje, yo me puedo entender. Si no hago esa interrelación y la hago intra, ya es una comunicación intrapersonal conmigo. Pero si yo la hago inter, es una comunicación de 2 o más personas. Entonces, lenguaje y comunicación es que a través del lenguaje yo puedo hacer una interrelación. Ahora hay una palabra extraordinaria, ¿no? Que la llevamos siempre con nosotros, que se llama socialización de la palabra. Esa socialización que yo hago cooperativa, colectiva, y que me lleva entonces a desarrollar mi lenguaje técnico a través de la comunicación. ¿Cómo yo me comunico con el otro? Expresando la palabra, ya sea oral o ya sea escrita. Entonces ahí estamos en esa conexión. ¿Cómo yo llevo esa relación lenguaje y comunicación en el derecho? Mira, el lenguaje y la comunicación, lo dice aquí una compañera que está presencial, que es todo, porque argumenta, analiza, interpreta en cada una de nuestras carreras y que, por supuesto, presenta también. En el caso turismo, ¿sí? Hacen presentar lo que tenemos. En los derechos, el lenguaje te ayuda a fundamentar. Fundamenta, el lenguaje fundamenta a través de la comunicación. ¿Qué me dice Samuel aquí, el que tengo? A ver, ¿qué me dice con respecto a todo esto? No, dime lo tuyo. Si usted no usa H1 sobre el lenguaje y la comunicación, jamás nunca va a poder redactar. Claro, porque si sí. No va a saber expresar su parte de buena manera, nadie lo va a entender. Tenemos barreras de la comunicación, ¿verdad? Y esas barreras de la comunicación a veces escritas. Cuando hay un material que no lo puedo yo leer, que no se puede interpretar, que está borroso, que... Ahora, en el derecho, a la hora de redactar, todo tiene que ser algo que lo pueda entender tanto un abogado como un individuo natural. Exacto. Todo tiene que ser una redacción y una argumentación tan precisa
Que lo pueda entender cualquier persona. Por eso la comunicación debe ser precisa, concisa, que yo pueda entenderla y comprenderla. Entonces el lenguaje y la comunicación me lleva. No, pero porque yo en el plan de estudio que tengo, en mi desarrollo, yo ya vi eso, yo lo vi en bachillerato, yo ya vi cuáles son los elementos de la comunicación, yo ya vi cuál es el receptor, cuál es el código, cuál es cuáles son los elementos. Eso lo dicen los profesionales cuando comienzan la carrera, pero cuando van a lo profundo, cuando nos vamos así a esa profundidad exacta de entender realmente lo que significa el lenguaje y la comunicación, es cuando decimos que podemos proyectarnos nuestro futuro. Lenguaje es todo. Todo es el lenguaje y la comunicación. Yo no puedo hacer matemáticas si no tengo lenguaje. Yo no puedo hacer geografía si no tengo lenguaje. Artística. La imagen, el arte, me da lectura. Y a través de la observación inmediatamente yo interpreto y puedo hablar y escribir sobre esa pintura. Si yo veo un gráfico, lo interpreto, hago mentalmente un concepto y lo puedo expresar a los demás. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El pensamiento, el lenguaje, la palabra o el sentimiento? Es todo. Entonces, nos vamos y estamos buscando muchas cosas de definir, repetir a diario los elementos de la comunicación cuando ya lo sabemos que es el código, es el emisor, es el contacto, es esto. Sí. Receptor, emisor, el código, la retroalimentación. Pero tenemos que darle importancia al lenguaje y la comunicación porque ella puede analizar, interpretar y comprender el presente. Porque ya el pasado pasó, pero también lo interpretamos para relacionar ese pasado con el presente. Cuando nosotros relacionamos el pasado con el presente a través del lenguaje y la comunicación, el pasado se va quedando. Convertimos el lenguaje en presente siempre. ¿Se nos olvida el pasado? Eso está en las cuestiones personales, ¿no? Que todo lo hacemos. Yo les decía en el encuentro pasado de que aquellas personas que tienen facultades distintas a nosotros, habilidades y destrezas como los sordomudos, ellos se comunican por medio del lenguaje de señas. Los cieguitos por el braille, el tacto. No tienen vista, pero el tacto para ellos es importante. Los sordomudos ven, pero no escuchan. No pueden hablar y a través del lenguaje de señas se comunican, se interpretan, se analizan y se comprenden. Con esas facultades que tienen ellos. Nosotros que vemos, hablamos, escuchamos, tocamos. ¿Entender? No, Dios. Vamos a darle valor a ese lenguaje. Vamos a darle valor porque está dado que en el ser humano el lenguaje nos permite, como yo les decía hace rato, nos permite razonar. Razonar. Yo estoy en mi trabajo. Turismo. Vamos a pensar en turismo en estos momentos. Turismo. ¿Sí? ¿Qué hago yo? ¿Cómo yo manejo mi lenguaje y comunicación? ¿Me pueden algunos de ustedes decir los de turismo, Valeria o Jesús Velasco? Lady, ¿tú eres de qué carrera? No recuerdo. Derecho, profesora. Derecho también, ok. Entonces, vamos a pensar. Pregunto, Jesús en estos momentos, y si Lady quiere conversar un ratico, luego que Jesús me aporte.
¿Cómo haría él en ese turismo que va a tener, en esa carrera que va a tener, en ese proceso de satisfacción de título, en esa recompensa que va a tener? ¿Qué haría él con lenguaje y comunicación? ¿Cómo lo desarrollaría Jesús Velasco? Luego Ladies. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Eh, bueno, yo diría que, como se hablaba en el encuentro pasado, la lengua y la comunicación es una base principal para cualquier carrera, ¿sí? Porque de ahí se basa el desempeño de lo que uno quiere lograr hacer, ¿sí? En el caso de turismo, em, lograr persuadir a las personas, ¿sí? Comunicarles cualquier plan de viaje, de, de recreo, como por así decirlo, ¿sí? Porque estamos hablando en la rama del turismo y eso es lo que nos ayudaría con la comunicación, ¿sí? A, a llevarle ese conocimiento en ese sector a las diferentes personas, hablando Ah, hablando de culturas o de nacionalidades, pues el turismo engloba todo lo que es esa parte, ¿sí? ok. Eso hablamos de turismo. Vamos, ladies, con el derecho. No, bueno, profesora, al igual que la clase pasada, como se lo comenté, creo que para nosotros es fundamental la comunicación, porque nosotros para poder demostrar los argumentos que tenemos en el caso de que vamos a defender a alguien o debemos saberlos expresar. Es fundamental la comunicación, aparte de que tenemos que hacer una investigación previa, pues debemos tratar de convencer que lo que decimos o hacemos está en lo correcto. En el caso de nosotros los abogados que vamos a defender, pues tenemos que tener una comunicación muy amplia. Claro, una comunicación precisa, una comunicación práctica y una comunicación donde podamos entendernos y comprendernos. Porque no podemos hablar de un lenguaje ambiguo, tenemos que hablar de un lenguaje claro, de un lenguaje preciso, que me puedan entender. Yo también les decía de esa comunicación que hay, esa comunicación animal, porque ellos lo que tienen es comunicación, ellos no tienen lenguaje. ¿Sí? Y esa comunicación humana por medio del lenguaje. Mira la diferencia que puede haber, pero es que resulta que esa comunicación animal expresa sentimientos. Una mascota que tú tengas pareciera que entiende, comprende y se comunica y llega el amo y salta y reconoce al amo, el olor, todo. Entonces nosotros que tenemos todas esas facultades de hablar, de escribir, de ver la comunicación desde el punto de vista de conceptos básicos. La comunicación se hace a través del lenguaje y por medio de signos lingüísticos. Tenemos fonemas, morfemas, que tenemos las letras del abecedario, que nos las enseñan y que después vamos construyendo palabras, que hacemos monemas, ¿sí? Y que hacemos sonidos, que por medio de la voz expresamos, que unos tienen una voz muy aguda, muy dada, otros tenemos una voz fina, otras débil, el tono, todo eso existe en el ser humano, somos varios, es multifacético el lenguaje. Entonces, aprovechemos los amigos. Mira, en la formación profesional debe ir más el lenguaje hacia la comunicación verbal, oral y escrita. En esa comunicación que yo la puedo hacer por medio del análisis, de la interpretación, por medio de esa interpretación que me va a llevar a hacer el análisis preciso. ¿Por qué? ¿Qué es el análisis?
es el análisis para los abogados. Es analizar si el abogado tiene que argumentar. Es un principio del derecho. Aquí, para poder llegar a un argumento conciso. Aquí me dice Génesis, una chica que está aquí presencial, que analizar es comprender, ¿sí? Es comprender, después nos vamos para poder dar como ese argumento preciso. Dice Génesis, ¿sí? Yo considero que para análisis debemos estudiar. Yo también creo que es estudiar lo que tenemos a mano y de hecho hasta indagar un poco más y de ahí entonces argumentar, poder expresar el análisis. Me dice, para usted, le cuento que Lady me está diciendo que análisis es como investigar, buscar y luego hacer argumentos y como de una manera precisa sustentar lo que queremos. Nos está contando aquí Lady. ¿Okay? Le estoy contando también a los presenciales que tengo aquí. Entonces, lo que estás diciendo, Lady. Entonces, ¿qué es el análisis para todos ustedes como profesionales en el tiempo? Porque es que tenemos que ubicar el lenguaje y la comunicación desde mi perfil profesional. También desde mi perfil personal. Porque todos somos diferentes. No somos únicos. Nosotros somos únicos. Entonces nosotros nos podemos entender y podemos analizar de una manera extraordinaria. Análisis es la descomposición de un todo en partes. Yo tengo un documento derecho. Empiezo ese documento, ese todo lo voy repartiendo en partes, lo voy separando, voy analizando, voy diciendo. Analizar es descomponer el todo en sus partes. El color, el tamaño, la textura, ¿sí? La semántica, la palabra, el orden, la coherencia, el significado de cada una de las palabras que tengo. De hecho, yo tengo que interpretar artículos, Constitución Nacional, leyes, resoluciones. Todo eso lo tengo que hacer. Entonces, ese todo yo lo desgloso, lo voy haciendo, lo voy analizando, lo voy a poder hacer un argumento con base, con sustento. Me voy a turismo. ¿Qué hago? Analizar. Descompongo ese todo en partes. Voy a presentar un parque hoy temático a estos turistas que llegaron. Cada cosa que tengo en el parque temático debo descomponer ese todo en partes, ir explicando cada uno y haciendo el análisis por medio del lenguaje, de la comunicación. Mira que no le damos importancia quizás a eso que le llamamos lenguaje y comunicación. No le damos importancia a ese diario de la palabra, a esa cotidianidad de la palabra, a ese decir de cosas a diario entre unos y otros, entre el amigo, entre la familia, entre el grupo, en el trabajo. Eso también depende del ambiente donde uno esté. Aquí nos dice Génesis que depende del ambiente donde uno esté. ¿Qué dicen ustedes? Yo considero que Ya va, ¿cómo? yo considero que la comunicación, al igual que a nuestro cuerpo, debemos alimentarlo a diario. Independientemente de dónde nos encontremos, en qué ambiente, debemos procurar siempre expandirlo, tratar de alimentarnos lo que tengamos a mano, pues. Igual que nuestra alimentación debería ser fundamental. Okay. Lady nos dice de derecho que la comunicación se debe alimentar, se debe
como nutrir, porque a diario nosotros estamos en una constante comunicación. Una constante comunicación. Ella es estudiante de Derecho y que debería, o sea, es que es primordial, es primordial. Mira, los que están estudiando Derecho deben leer todos los días. Y practicar. Y practicarlo. Practicarlo. Con la familia, con los amigos, solo. Hacer el intra. Esa intracomunicación, esa intrapersonal. Hay que hacerlo. Porque yo estoy aquí conversando con ustedes y estoy haciendo un proceso de comunicación. Pero yo me he entrenado para poder llevar el mensaje ante ustedes y que ustedes me entiendan. Que yo pueda persuadirlos, convencerlos que la importancia que tiene el lenguaje y la comunicación como especialista en castellano y literatura y en comunicación, yo logre que entiendan que en la formación profesional y en cualquier formación debe existir esa comunicación efectiva, que sea asertiva, que no nos incomuniquemos, que sea lógica. Esa es la parte que yo pienso que te diferencia como profesional, la manera en la que nos comunicamos. Claro, es la manera en cómo nos comunicamos en lo profesional. Así es, nos dice Génesis aquí. Es la manera como nos comunicamos. ¿Ustedes consideran que ese autoritarismo, ese lenguaje autocrático, fuerte, rudo, rígido, me permite tener una comunicación asertiva y pueda convencer o motivar? Nunca. Yo debo tener una comunicación explicativa, flexible, que me haga entender si es posible las normas que tienen los procesos, pero unas normas explicadas democráticamente. El fin de la comunicación también es que Ajá. la otra persona comprenda. Claro, porque el fin de la otra persona, nos dice Génesis aquí, es que el otro comprenda el mensaje, no que le impongan el mensaje. Porque la comunicación no puede ser punitiva. Vamos a hablar aquí como derecho, yo soy abogado también, hijos. Y hay muchas personas que te hablan con muchas palabras técnicas y te dicen, pero ¿cómo muchas veces no entiendes? Hay otros que tal cual usan palabras técnicas, pero te hacen llegar al mensaje correctamente. Correctamente. Entonces, claro, pero no entiendo todo. Entonces, ahí estamos. Mira, es la lucha constante que tenemos los profesionales en esto, en la comunicación y el lenguaje. Es la lucha de que me entiendan, es la lucha que, por favor, mira, calma, mira, esto, si tú lo hablas mejor, si mira, si tú te diriges de otra manera, si tú buscas la forma de poder dar la importancia a la comunicación asertiva, tú vas a tener más éxito. Mira, por favor, bájale 2. Pero creemos que con la imponencia y el autoritarismo del lenguaje, de la palabra, podemos lograr, y es mentira. Las defensas de juicio, yo también soy abogado, les decía. En las defensas de juicio hay que andar con esa palabra, porque mira, una palabra blanda calma la ira, y una palabra áspera enciende la cólera. Entonces debemos tener una comunicación flexible, organizada, disciplinada. Y mira que si tú te diriges a alguien con una voz un poquito, pero le estás diciendo, no lo vuelvan a hacer, por favor. Mira, porque yo estoy entendiendo esto, tú estás entendiendo esto, aquel entiende aquello, y a la final la comunicación se distrae totalmente y se dispersa. Si todos hablamos en la línea como debe ser y como estamos acostumbrados a escucharnos, quizás podemos entendernos mejor porque estamos hablando el mismo código. ¿Verdad, Samuel? Estamos hablando el mismo código. Si tú hablas un código, yo hablo otro código, otra comunicación, no hay, se pierde.
Entonces, por eso las tareas que ustedes tienen en plataforma están dirigidas a que analicen, a que interpreten, a que reflexionen, a que hagan un esquema, a que hagan un mapa mental, a que lleven toda la comunicación en eso, teóricamente entendida, porque lo que ustedes resuelven en tareas son temáticas de estudio. Lo que ustedes ven conmigo es que yo les estoy diciendo, manejen el lenguaje y la comunicación como profesionales, como persona, como individuo, como sujeto. Porque ustedes son sociales. Nosotros somos sujetos sociales. Donde quiera que estemos, vamos a representarnos con la palabra. Te representas con la palabra en cualquier parte. La comunicación. Le dice, ay, qué persona, ¿no? Otra le dice, uy, pero qué grosero. Pero qué esto. Uy, no. Pero si tú, Concha, le vamos a empezar a darle esa importancia bonita a la comunicación. Esa importancia bonita que tiene el lenguaje. Porque yo estoy aquí dándole a ustedes esta materia para llevarlos que ustedes sean mañana o pasado mañana un profesional, que recuerden ya cuando se gradúen, en el transcurso de la carrera y en el transcurso de la vida que le queda a ustedes por vivir, que debemos ser más asertivos con nuestra comunicación. Hoy hemos visto entonces este transcurso del lenguaje y comunicación, esa comunicación social, esa comunicación entre unos y otros, esa comunicación de relación, esa comunicación del profesional del derecho, la comunicación del profesional en turismo, de la comunicación que debe estar en los procesos gerenciales, de la comunicación que debe estar en el ambiente. Imagínate ingeniería ambiental, que está viendo lenguaje y comunicación. En esa ingeniería donde lo que hay es análisis total. Derecho, análisis total. Interpretación, turismo. En los procesos gerenciales, ¿cómo yo manejo la comunicación? El buen gerente. ¿Cómo trabajo yo el verbo, la palabra? Entonces, eso era hoy, o es el encuentro en el que estamos. Vamos a planificar un tercer encuentro que va a ser ese para cerrar y ustedes siguen desarrollando las tareas que están en plataforma. ¿Sí? Entonces yo les decía hace ratito, ustedes resuelven temáticas de estudio dentro de las tareas, pero en el momento en que están conmigo en estos encuentros, estamos dando la importancia para que ustedes lo lleven en el transcurso de vida, tanto personal como profesional, un desarrollo de una comunicación que sea mucho más flexible, menos autocrática, más asertiva y que tenga dinámica social colectiva y proactiva en los procesos de ustedes en formación y en vida cuando sean profesionales. Bueno, me dio un gustazo estar con ustedes un rato de 45, 50 minutos. Pasó tan rápido y está toda así emocionada y motivada, pero así es el tiempo. Entonces, me encantó estuvo muy bueno, muy provechoso el encuentro de hoy y me gustaría que ustedes lo evaluaran. A ver, cuéntenme, ustedes ahí en plataforma, que después aquí me van a dar la evaluación, los que tengo en presencial.